Aleluya. Y miren, hermanos, yo fui evolucionista. Y evolucionista convencido totalmente. A mí la ciencia me gusta, es mi vocación. Y fui un evolucionista convencido. Yo creía que cuando me muriese, la energía saldría de mi cuerpo y mis átomos se esparcirían por la tierra. Y el ciclo de la energía seguiría sin mí. Y llegué a la conclusión que, había sido fruto de una evolución donde el universo, pues con todas las leyes y todo lo que se va descubriendo, sacó este ser y apareció Julio en un momento de la historia del universo que iba a ser transitorio y que cuando mi cuerpo ya no fuera capaz de seguir funcionando, desaparecería totalmente. Yo no creía en ninguna trascendencia. Y además era muy contundente con esta afirmación. Aquello me llevó a un estado muy peligroso. Hasta el punto de admitir y tener la posibilidad del suicidio. Si la vida me iba mal, fuera por la razón que fuese, ¿para qué seguir prolongarla? ¿Para qué sufrir? Digo, mi caso. Y también si tenía necesidades y podía adquirirla de manera más o menos lícita, como no había trascendencia, pues, ante una necesidad, si tengo que adquirirla, pues ya veremos cómo lo hago. Así que yo caí en esa situación peligrosísima que la evolución radical puede llevar a los que la aceptan. Pero mira lo que hemos leído, ¿verdad? Dios le ha dado a los seres humanos un trabajo en el cual ocuparse. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ahora viene algo importante. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Por muy evolucionista radical que yo fui, ese principio de eternidad que estaba en mi ser no me permitía llegar a esas afirmaciones. Siempre decía, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Esto no puede ser una casualidad tan terrorífica de que yo aparezca aquí y dure una serie de años, me muera y adiós, muy buena. Digo, algo hay, algo. Y es que Dios sopló en mí un principio de eternidad. Y eso nadie lo puede quitar ni evitar en el corazón de ellos. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A mí esto me dio tranquilidad, porque hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay muchos momentos en la vida que uno no comprende. Y hay muchas preguntas que nuestra mente, que es limitada, nunca va a llegar a descubrir realmente. Y es cierto. Dios es tan grande, es tan sublime. ¿Quién entiende la mente de Dios? Dice la Escritura. Nos da una ayuda, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo y ya vamos captando o comprendiendo algo de la grandiosidad de Dios. Pero yo doy gracias a Dios que deje de luchar contra Dios. Y sí pude entender y comprender esa eternidad y ese principio. Pero la pregunta que nos puede surgir es, ¿qué ha ocurrido con esa identidad? Porque si miramos el mundo y miramos la sociedad, muchas veces, ¿qué es lo que vemos? Pues cosas no muy edificantes y no a imitar. Confusión, caos, muchas veces luchas, violencia, mentiras, sufrimientos. ¿Qué ocurrió? Dice la Escritura que los seres humanos perdimos de alguna manera nuestra identidad.
y se adquirió o cambió por otra. Cuando estudiamos la epístola o la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma y que coloquialmente llamamos a los romanos, y algunos se imaginan ya, ¿no? Cuando decimos a los romanos, y aquí una italiana, no lo vemos vestido de romano, ¿no? En España siempre hemos vestido de romano, y para nosotros vestido de romano no es vestido del siglo XXI, sino de las épocas de los Césares, ¿no? Pero en esta carta a la iglesia que se congregaba en Roma, en el capítulo 1, que algunos llaman, ¿verdad?, como un quinto evangelio, la epístola al romano en su riqueza, en su profundidad, en su enseñanza. Y de los versículos 21 hasta el 32, reconozco que es una lectura larga, pero sé que sois una iglesia acostumbrada a la lectura, amén, que os encanta, ¿no?, leer la palabra. Si estuviéramos en la sinagoga, a estas alturas ya llevaríamos unas cuantas páginas leídas, ¿eh? Pero ahí, cuando Pablo describe la situación de los seres humanos, arranca en este versículo 21, donde dice: pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y mira lo que dice, hermano. Y cambiaron. Ese cambio. Cambiaron la gloria de Dios o del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de seguir manteniendo, yo soy en cierta manera semejante, parecido a Dios, ahí está mi identidad, ahí está donde yo me miro, ahí está mi modelo. Dice que los hombres cambiamos el modelo y al ponerlo en otras cosas, en las criaturas y dentro de las criaturas en nosotros mismos, fuimos perdiendo y cambiando nuestra identidad. Y dice que el entendimiento se entenebreció. Lo que antes era la luz de Dios iluminando tu mente, tu pensamiento y tu camino, ahora comenzó a llenarse de tinieblas y de corrupción. Dice que llevando a los hombres a situaciones increíbles. Y si seguimos leyendo, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y escribiendo en sí mismos y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Terrible, ¿no? Panorama. Como un ser
creado a imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es benigno. Ahora ha llegado a caer en semejante situación. Cuadro terrible de la identidad que un hombre o una mujer puede llegar a adquirir y ser identificado entonces por estos hechos. Sin embargo, si fuéramos ahora a otra epístola, otra carta a los Gálatas, a la iglesia de la región de Galacia, algunos dicen de Galicia, pero todavía no había llegado allí el Evangelio. A los Gálatas, en su capítulo 4, donde hace una semblanza entre los frutos de la carne, que son los que hemos leído, y el fruto o la obra que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, puede volver a hacer en las personas. Dice en el capítulo 5 y versículo 22 de la carta a los Gálatas, dice más o en contraposición, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, no hay nada que pueda, ¿verdad?, enjuiciar. Y yo me pregunto, ¿tú qué preferirías ser? ¿Una persona que se identifica o que busca la identidad en el fruto del Espíritu de Dios en tu vida, o en ese hombre que se apartó de la gloria de Dios? Yo prefiero ser una persona adornada o que viva en lo que hemos leído, el amor, la paciencia, la benignidad, ¿verdad?, la mansedumbre. ¿Y sabe algo, hermano? Que la palabra de Dios no da más que dos opciones. O la identidad del ser humano es la identidad recuperada que Dios nos dio al crearnos, o se ha cambiado por la identidad de los que niegan a Dios. Es verdad que habrá mayor o menor grado. Ciertamente, yo no fui una persona, yo no he sido asesino, ni siquiera fui un adúltero, ni un fornicario. Pero sí es verdad que yo le daba gloria a mi propio pensamiento y a mi propia interpretación de la vida, en vez de glorificar a mi Creador. Y yo con mi boca blasfemé muchas veces el nombre de Dios. En mis corrillos, con mis amistades, literalmente blasfemé el nombre de Dios. Con lo cual no hay más que dos opciones. O tenemos la identidad del Creador, o la hemos perdido y la hemos cambiado por la de nuestra mente que ha negado a Dios. ¿Cómo recuperaríamos esa identidad perdida? Dice el Evangelio de Juan, o mejor dicho, la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Qué alivio, qué consuelo, que yo pueda recuperar el estatus que perdí. Que tenga una nueva oportunidad de ser ahora hecho de nuevo un hijo de Dios. Recuperar